¿Ven pantalla completa? Sí, profe, se ve bien. Profe. Y ahí pasó a la otra. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Empezamos, le parece? ¿O hay más gente que tiene que conectarse? Son y 5. Le dimos 5 minutitos de changüí. ¿Cuántos hay? Bueno, bien. Hoy vamos a ver bacilos gram negativos exigentes, aerobios o facultativos. ¿Tá? Dentro de eso vamos a ver Haemophilus, eh, Legionella, Brucella y Bordetella. ¿Tá? Bueno, entonces estos son bacilos gram negativos que son exigentes. ¿Tá? Son diferentes a los otros que habíamos visto. Vamos a empezar con el Haemophilus. Y dentro del Haemophilus tenemos, ahora vamos a ver bien, pero tenemos el Haemophilus influenzae y el Haemophilus ducreyi. ¿Ah? Bien. Tenemos que contestar estas preguntas. Describa las características microbiológicas del género Haemophilus. ¿Cuáles son las patologías causadas por Haemophilus influenzae? Patologías asociadas por Haemophilus ducreyi y los tipos de muestras según la clínica del paciente. ¿Está? Bueno. No me apareció. No me aparecen las características microbiológicas. ¿Por qué? ¿Por qué no me aparecen las características microbiológicas? ¿Ustedes veían o no? No, no. Sí, sí, profe, se ve, sí. ¿Y ahí ven? No, ahora no. Ahora no hay nada. No, ahora no. ¿Viste? No sé por qué desaparece cuando amplió. Pero bueno, las características microbiológicas es un cocobacilo gram negativo que, bueno, pertenecen ellos a la familia de la Pasteurellaceae. Son anaerobios facultativos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Necesitan 5% de dióxido de carbono que tenemos que adicionarle para cuando generamos el crecimiento. ¿Sí? Son exigentes, ¿por qué? Porque requieren ciertos nutrientes extras que hay que aportarles a ellos para que puedan crecer. Y dentro de esos nutrientes tenemos la hemina, que sería el factor 10, y el NAD, que es factor 5. Sin estos nutrientes, ellos no van a poder crecer y no vamos a poder generar desarrollo de ellas. ¿Está? Dentro de estas vamos a tener algunas cepas que pueden generar cápsula y otras cepas que no van a generar cápsula, ¿sí? Y dependiendo de la cápsula, bueno, ese va a ser como un mecanismo de patogenicidad del microorganismo. Ahora les voy a contar qué pueden llegar a generar las capsuladas y qué no generan no capsuladas. Voy a ver compartir pantalla completa para mostrarles. ¿Está? ¿Ven ahí pantalla completa, no? Sí, Sí, profe. listo, dale. Esto para contarles más o menos qué es lo que pasa cuando ingresa o mecanismo de infección que produce el Haemophilus. Este es en particular para Haemophilus influenza. ¿Tá? Ella es una bacteria que tiene estructuralmente fimbrias, ¿sí? Y a través de la fimbria o pilis lo que genera es la adhesión, ¿no?
en epitelio nasofaríngeo, ¿sí? Así genera la adhesión a las células en nasofaringeo. Bueno, ¿qué es lo que hace? Él ingresa y tiene la particularidad de, uno de los factores de patogenicidad es generar una proteasa. Una proteasa para IgA. Lo que hace es, vieron que estamos en mucosa, entonces tenemos IgA secretoria normalmente, lo que hace es corta a la inmunoglobulina A, ¿sí? Esa es una forma de evitar que el sistema inmune la reconozca y o eh, la trate de neutralizar, ¿sí? Bien, entonces de esa y bueno, y otra de las cosas que producen es la adhesión a los cilios y evita de que se genere el movimiento de los cilios, ¿sí? Luego lo que hace es, bueno, acá dependiendo de si es capsulada o no capsulada, generan un mecanismo diferente. ¿Por qué? Las no capsuladas lo que hacen es generar infección localizada, en donde pueden producir otitis media o sinusitis. Las cápsulas, sin embargo, que son en general Haemophilus influenzae de tipo B, que tienen cápsula, la cápsula, en la cápsula lo que tienen es una sustancia que se llama polirribitol fosfato. Ese polirribitol fosfato lo que hace es inhibe que el complemento reconozca a la bacteria y se une al complemento. Entonces, de esa forma van a inactivar el complemento y eso también le va a ayudar a que eviten la fagocitosis. Entonces, de esa forma puede llegar a sangre y producir así bacteriemia, ¿sí? Una vez, o sea, y bueno, y ahí por sangre se disemina a diferentes lugares. Eh, entonces, también tengan en cuenta que es un microorganismo gram negativo, entonces los lipopolisacáridos de la superficie de su pared también lo que van a hacer es, bueno, ser reconocidos por los leucocitos o los macrófagos y generar la inflamación, ¿sí? Entonces ellos van a liberar citoquinas inflamatorias y eso va a producir vasodilatación, exudado y edema. Como hace bacteriemia, a través de sangre va a terminar llegando a epiglotis y a sistema nervioso y en meninges produce la inflamación de las meninges y en epiglotis puedes generar inflamación de la epiglotis produciendo así meningitis y epiglotitis. ¿Está? Bueno. Bueno, a raíz de eso, ¿cuáles son las patologías que pueden llegar a producir el Haemophilus influenza? Ya ninguna me sale, ¿por qué? Espérenme. Justo ahora que arreglamos la parte de presentación completa, no sé por qué aparecen los... Estos son las diferentes patologías que produce el Haemophilus influenza y depende de si tiene cápsula o no. O sea, la cepa capsulada puede producir cualquiera de estas patologías, ¿sí? Eh, como meningitis, les había contado antes, epiglotitis, otitis media también produce van a ver que la cepa no capsulada también va a producir otitis media. Septicemias, artritis sépticas, bronquitis, celulitis. Este microorganismo aparece mucho y es bastante común la infección por este microorganismo en niños que son menores de 2 años, ¿sí? En donde el 80% de los casos de neumonía son en general por
Haemophilus influenza tipo B, o sea, la cepa capsulada. ¿Tá? Bien. ¿Cuáles genera o sea, qué tipo de patología produce las cepas que no son capsuladas? Otitis media, sinusitis, neumonía y bronquitis. Obviamente, o sea, son un poco más leves, bastante, o sea, tienen bastante frecuencia de aparición, pero la sintomatología es mucho más leve que las cepas capsuladas, ¿sí? Eso con respecto a Haemophilus influenzae. Ahora, son patologías relacionadas con Haemophilus influenzae, ¿está? Bien. Ahora pasamos a Haemophilus ducreyi, ¿sí? El Haemophilus ducreyi produce una lesión particular que se llama chancro blando o chancroide. Este genera, ¿se acuerdan que vimos el chancro de chan, chan, chan? Sífilis, profe. ¿Eh? En la De sífilis, sífilis. de treponema pálido. ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos visto en sífilis que el chancro que producía la sífilis era de borde definido, también como este, pero era indoloro, ¿sí? Eh, y de borde un poco más definido, ¿está? Y sobreelevados. Este, sin embargo, lo que produce es, si bien el borde es definido, pero es más blandito, ¿sí? Y lo que tiene es que la úlcera en este es dolorosa, ¿tá? A diferencia del de la sífilis, que es indolora y única, ¿tá? Y esta tiene la particularidad de sangrar fácilmente, ¿tá? Como para hacer diferencia con el chancro de la sífilis. ¿Qué muestras vamos a utilizar para ver y buscar Haemophilus influenzae, Haemophilus en general, ¿tá? Líquido cefalorraquídeo o sangre que podemos, bueno, con sangre podemos hacer hemocultivo. Líquido cefalorraquídeo también es una posible muestra por la meningitis que puede llegar a generar. Eh, Esputo seriado o lavado bronquiolveolar por las enfermedades respiratorias que puede llegar a producir, como las bronquitis, las neumonías y demás. Toma de muestra de partes blandas. Tímpanocentesis también pueden llegar a tenerse, o sea, a servir las muestras para buscar hemófilos. Y cuando hay epiglotitis, en general lo que se pide es sangre, se hace un hemocultivo al paciente. Hay que tener en cuenta que este microorganismo hay que trasladar la muestra rápido, ¿sí? Y a temperatura ambiente, no guardar en heladera, ¿ah? Porque puede de que inhiba el crecimiento del microorganismo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, quiero ver, voy a probar de vuelta a ver si puedo pantalla completa, a ver si me aparece. ¿Vieron que en ese tampoco me aparece? No. Bueno, perdón, pero voy a hacer sin pantalla completa porque si no, no me aparecen los slides, ¿saben? ¿No tienen drama? Bueno, vamos con bordetela. Acá bordetela, me van a ayudar ustedes. Ah, Haemophilus influenzae, si bien vamos a ver más adelante. ¿Tengo alguna forma de hacer prevención o no? ¿Con vacunas? Hay vacuna, ¿está? Ahora vamos a ver en qué vacuna está, pero
por qué la importancia de la colocación de las vacunas sí o sí y bueno, más en niños pequeños, ¿tá? Bueno, bordetela. Este me van a ayudar ustedes porque esto vimos y vimos mucho en bioquímica. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tiene de particular la bordetela? ¿Qué produce? La Un toxina. mecanismo, la toxina, ¿tá? Es un mecanismo de patogenicidad que tiene ella, ¿sí? Es un cocobacilo, gram negativo, es aerobio, eh, es de desarrollo lento, también es un exigente, necesita un medio de cultivo especial que se llama Bordet Gengo y es susceptible también a cambios ambientales. Este microorganismo es el que produce el coqueluche o toferina, en donde uno de los mayores mecanismos de patogenicidad que tiene es la producción de una toxina, ¿sí? Pero no es el único factor de patogenicidad que tiene, sino que tiene pili, ¿sí? Una hemaglutinina filamentosa y una pertactina, que eso le permite la adherencia a las células en el epitelio respiratorio, ¿sí? Otra de las cosas que produce son toxinas, así como me dijeron, ¿sí? Eh, Tenemos la toxina de la toferínica, una citotoxina traqueal y la toxina dermonecrótica, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hacía esa toxina? ¿Y por qué dice ahí que estimula la adenilato ciclasa? Va, tanto que explicamos en bioquímica, ¿eh? A ver si tengo ahí mecanismo de patogenicidad. Espérenme 2 segundos. Ella inhibía la inmunidad de alfa por la ¿De qué proteína? GI. GI, ¿sí? Actuaba sobre la proteína GI, la subunidad alfa de la proteína GI. Y como era inhibitoria, lo que hacía, o sea, ¿se acuerdan que la proteína GI lo que hacía normalmente es inhibir la acción de la adenilato ciclasa, ¿sí? En este caso, la toxina lo que hace es tratar de bloquear que la proteína alfa I no deja que reemplace el GDP por el GTP y por ende no se pueda separar de beta y gamma. Si ella se separa de beta y gamma, se une a la adenilatociclasa y la inhibe. ¿Ah? La toxina lo que hace es que no deje que reemplace ese GDP por el GTP y por ende no puede liberarse de ahí para ir a inactivar la anilatociclasa. Entonces, indirectamente la anilatociclasa queda estimulada. Ese estímulo que produce la anilatociclasa, ¿qué provoca? Aumento del AMP cíclico. Aumento de MP cíclico. ¿Y ese aumento de MP cíclico qué me genera? Era que aumentaba la producción de moco. ¿Por qué? Porque se inactivan los receptores. ¿Qué receptores? ¿Qué es lo que hace el MP cíclico? Fosforila proteínas. Activa ¿Cómo? Perdón. Fosforila proteínas. ¿Por qué? Él no favorila proteína. ¿Qué es lo que hace? Funciona como segundo mensajero, digamos.
Ajá. Mantenía Y activa la... Ay, no me acuerdo. la enilato ciclasa actúa sobre el ATP generando MP cíclico, ¿no es cierto? Y ese actúa como segundo mensajero porque le manda un mensaje a otra proteína. Lo que La hace, PKA. A la proteína ajá, quinasa A. activa la proteína quinasa A. ¿Y la proteína quinasa A qué va a hacer? Si es quinasa. Fosforila. Fosforila. Ahí, ella, ¿qué fosforila? Las subunidades de la proteína. No, bueno, sí. ¿Y qué Fosforila en proteína? canales. Proteínas canal. ¿Y qué canal en particular? De cloro. De cloro, ¿está? Entonces genera la fosforilación de las proteínas del canal de cloro. Esto hace de que salga cloro por el canalcito hacia afuera, ¿sí? Y eso termina arrastrando los otros cationes también, ¿está? Eso genera una mucosidad muy espesa en el paciente, sumado al proceso inmunológico de el sistema inmune va a tratar de reconocerla y de generar inflamación, ¿sí? Y por ende los neutrófilos van a venir al lugar como para tratar de destruir a la bacteria, ¿sí? Entonces se genera mucho moco más, y ese moco es espeso por la cantidad de cloro y sodio que va saliendo hacia afuera, ¿está? Al mismo tiempo, era que también destruía las células ciliadas, ¿no? Del epitelio respiratorio. Entonces era como que por eso también se acumulaba mucho moco. Exactamente, exactamente así. Entonces, ese aumento de mucho moco genera mucha congestión en el paciente, ¿sí? Y por ende eso hace que deje de respirar. A ver si tengo... No que deje de respirar, pero le cueste demasiado respirar, ¿está? Por ende, eso se acuerdan que puede llegar a generar, por la falta de oxigenación o ventilación del paciente, por esa obstrucción que se genera a nivel respiratorio, el paciente puede llegar a generar cianosis, ¿se acuerdan? Bueno, bien. Algo importante a tener en cuenta es que hay una alerta de aumento de casos de coqueluche para el año 2026 en las primeras semanas epidemiológicas de este año, en donde fíjense que normalmente la cantidad de casos entre 2021 y 2026 era 4 de media acumulada, no quiere decir que pero en promedio entre estos años eran 4 casos. Hoy, a lo que vamos del año, esta semana 6 fíjense, serían como 2 meses, ¿sí? 153 casos confirmados de tos convulsa o coqueluche, ¿está? Entonces, lo que en general se hace en estos casos es tratar de hacer un refuerzo de vacunación, ¿sí? Bueno, cuando hay un problema de aumento de casos, la solución en general es hacer un refuerzo de la vacuna en los lugares donde hay aumento de casos bueno, en este caso de tos convulsa, ¿tá? El calendario, dentro del esquema de vacunación, teníamos diferentes dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses y 5 años hacemos refuerzo, ¿está? O sea, dentro de las dosis obligatorias, 2, 4 y 6 meses, y después se hacen refuerzos al año y medio y a los 5 años, ¿está? Tengan en cuenta que eh, hay otro refuerzo también a los 11 años y refuerzos que hay que hacer al embarazado, ¿está? Bien. Acuérdense que los lactantes son los más vulnerables a esta patología, en donde los casos son bastante drásticos cuando aparecen, ¿sí?
y lo que hay que hacer es tratar de hacer prevención para evitar la aparición de casos, ¿sí? Pero hay que hacer diagnóstico. Espérenme que me pasé, no dije nada. Hay que hacer diagnóstico, sí o sí, como para poder hacer tratamiento en el paciente. ¿Está? Bien. ¿Cómo se hace la profilaxis? Y la profilaxis vamos a ver para los dos, para Haemophilus y para Bordetella. Entre las dos tenemos o cuádruple o quíntuple bacteriana, ¿sí? Y para la Bordetella, la DPT o la que está, es la inactivada, y después tenemos la celular, que su componente es el toxoide, ¿sí? Acá repite calendario de vacunación, como para generarse. Después, bueno, acá está el calendario de vacunación y cuáles son las dosis obligatorias en cada uno. ¿Está? Pero están distribuidas entre la cuádruple y la quíntuple y la DPT. Tengan en cuenta que, bueno, la DPT está en la cuádruple o la quíntuple. Entonces ahí tenemos a las dos como para hacer la prevención. Vamos con Legionela. No quiere. No aparece. Pero, bueno, Legionela. Es un bacilo gram negativo, delgado, en general leomórfico. Este también es otro exigente porque necesita tanto hierro, eh, condiciones ácidas para el crecimiento, y también necesita L-cisteína. Entonces, los medios para crecer ellos tienen que eh, tener estos aditivos como para poder crecer. Sí, la particularidad que tiene esta, que son de crecimiento relativamente lentito, de 2 a 5 días, y por ahí en el gram puede que se tiñan con dificultad. Son móviles, tienen flagelos, tanto polares como laterales, no forman esporas. La especie más frecuente es dentro de la especie Legionella, la Legionella neumófila, y generalmente están asociadas a aguas contaminadas o sistemas de aire acondicionado en donde está el microorganismo. Entonces, los lugares en donde se van a generar los contactos y o infecciones, los más comunes son aguas donde está el microorganismo, ¿sí? Generalmente sobrecrecen en lugares como el aire acondicionado, en donde depende de la limpieza, digamos, ¿sí? Óxido o corrosiones en las instalaciones, o la presencia de materiales que son inadecuados. La madera, la celulosa, hacen de que son lugares propensos a que crezca el microorganismo, pero en general se produce por la aerosolización del agua, ¿sí? Por ejemplo, aguas calientes, ¿sí? Jacuzzis, duchas, balnearios, spas, son lugares en donde pueden llegar a aparecer estos microorganismos, ¿sí? Lugares donde constantemente hay agua. Ahí genera el crecimiento, pero sí tiene que, generalmente se produce por la aerosolización, no por ahí contacto directo, estrecho con el agua, ¿sí? Se produce la infección por inhalación, ingresa por vía respiratoria, y eso va a depender de la cantidad de bacterias que se inhale. ¿Tá? Una vez ingresada a nivel respiratorio, puede producir una enfermedad que se llama enfermedad del legionario, que generalmente es un poco más intensa, la neumonía que puede llegar a producir, o lo que se llama en general como fiebre de Pontiac,
que es un síndrome febril agudo que dura entre 24 a 48 horas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué mecanismo en general tiene de supervivencia el microorganismo? Es que cuando ingresa a nuestro organismo tiene la particularidad de tener un sistema de secreción tipo 4 en el cual es un factor de patogenicidad que tiene, el cual no le permite cuando el macrófago lo fagocita que se genere la unión del lisosoma con el fagosoma, ¿sí? No le deja formar el fagolisosoma, por ende no la puede destruir. Entonces usa el fagocito como para replicarse y después rompe la célula y se libera el microorganismo. Entonces, dentro de los factores de patogenicidad, tenemos, o sea, genera supervivencia en el ambiente porque produce biofilm. Cuando genera la interacción intracelular, la transmisión se produce a través de aerosoles, eh, invade el sistema inmune y por el sistema de secreción tipo 4 no deja que se produzca el fagolisosoma y ahí se replica y genera daño dentro de la célula y el daño, o sea, se replica y cuando se sale de la célula la destruye. Entonces produce la muerte de la célula. Como les dije, dentro de las manifestaciones clínicas hay, o sea, una más leve, que es la fiebre de Pontiac, ¿sí? Y o si no, una neumonía bilateral. La fiebre de Pontiac es, a pesar de ser más leve, es la menos común, no genera neumonía y, bueno, y produce fiebre, mialgia y tos seca y cede de forma espontánea. 24 48 horas ya eh, se desaparece la sintomatología del paciente. En cambio, la neumonía bilateral sí es como que más intensa, ¿sí? Produce cefalea, fiebre, dolor torácico, tos seca y que se produzca uno u otro depende de el estado de salud del paciente, la cantidad de microorganismos que ingresa, o sea, la concentración del inóculo, el mecanismo de infección y el contacto que genera el microorganismo en el paciente. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Bueno, ahora pasamos a Bruselas. Bien, brucelosis. ¿Qué características microbiológicas tiene? También es un cocobacilo, gram negativo, es aerobio estricto, inmóvil, intracelular obligado y es también clasificado dentro de los exigentes. Bueno, esto es para ver un poquitito qué y cómo, para recordar qué y cómo se puede generar la transmisión de la brucela a través de alimentos contaminados dependiendo del ganado vacuno. ¿Tá? Y esto tengan en cuenta que eh, aparecían aparecían las infecciones en personas que estaban en contacto con el ganado, ¿sí? Personas que podían llegar a manipular muestras que contenían brucela o cultivos, ¿sí? Que contenían brucela. Esto es mala acción o mal manejo de estas muestras y por ende se pueden llegar a contagiar. Y la otra es el contacto con consumo de carne mal cocida o productos derivados no pasteurizados del ganado vacuno que tengan en cuenta que no están vacunados, ¿sí? Bueno, este también, dentro del mecanismo de acción que tiene el microorganismo,
también tiene la particularidad de evitar la formación del fagolisosoma. O sea, cuando ingresa al macrófago, el macrófago de los fagocitos forma el fagosoma, pero el microorganismo evita la unión del lisosoma al fagosoma y no evita la formación del fagolisosoma. Ellos dentro de la célula modifican las concentraciones de la célula, alterando el pH, y eso le sirve como para generar la replicación bacteriana. Y otro de los mecanismos que tienen, vieron que evitan la formación del fagolisosoma, pero también, ¿se acuerdan que el macrófago tenía una particularidad, así como el neutrófilo, que dentro de los mecanismos de destrucción tenía la formación de radicales libres, ¿sí? Especies reactivas del oxígeno como para destruir el microorganismo? Dentro de los factores de patogenicidad, evita también la producción de formación de estos radicales libres, no dejan que se degranulen los fagocitos, inhiben la producción de factores de necrosis tumoral alfa, y de esa forma, como no permiten la formación de inflamación o producción de inflamación, entonces se termina limitando la infección, zonas particulares que son los granulomas, van generando esas zonas de infección que se denominan granulomas. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por sangre. ¿Se acuerdan que esta bacteria lo que tenía es, bueno, por tener la particularidad de evitar la destrucción a través de macrófagos o fagocitos, ¿sí? Eso le brinda la posibilidad de evitar la destrucción por la fagocitosis, y hace que pueda diseminarse a través de sangre. A través de sangre podía pasar a diferentes órganos, y dentro de eso podía ir a médula ósea, ¿sí? A diferentes tejidos, y también después de un tiempo lo podíamos encontrar en orina, ¿tá? Entonces, a partir de esa forma de diseminación, podíamos encontrar en diferentes tipos de muestras. Por eso, dentro de las muestras están sangre, puede ser médula ósea, o diferentes muestras, biopsias de tejido u orina, ¿tá? Tenían un crecimiento lento en el medio de cultivo, y tenían un medio de cultivo particular que se llama Ruiz Castañeda, en donde era específico para hacer el crecimiento de Bruselas. Una vez que hacíamos el cultivo, teníamos el cultivo, y se acuerdan que era el crecimiento lento. Entonces, al ser lento el crecimiento, por ahí costaba bastante tenerlo en poco tiempo el microorganismo, ¿sí? Una vez que yo tengo el cultivo, se hace la identificación, ¿sí? Pero como el crecimiento era lento, entonces otra cosa que se podía buscar es ser métodos indirectos, ¿sí? A través del cultivo yo hago métodos directos, ¿sí? Para generar el crecimiento del microorganismo, pero como el crecimiento es lento en el medio de cultivo, lo que podíamos hacer es diagnóstico indirecto. Entonces, dentro del diagnóstico indirecto teníamos las pruebas serológicas. Dentro de ellas ¿se acuerdan que teníamos algunas de screening y otras confirmatorias? Dentro de las de screening teníamos el rosa de Bengala o la prueba de Huddleston, ¿sí? Esas son muy comunes como para hacer en el laboratorio, para hacer un screening. Son pruebas de aglutinación. Como ustedes ven acá, se genera
una aglutinación, eso me indica que es positivo. Siempre hay que hacer la prueba de screening primero para después mandar a hacer la confirmatoria. Tengan en cuenta que las pruebas de screening, estas aglutinaciones las podemos hacer fácil en cualquier laboratorio. Estas confirmatorias, por ahí tenemos que mandar a un laboratorio más especializado, ¿sí? Si bien es un ELISA, por ahí uno como no tiene muy frecuentemente muestras para Bruselas, entonces por ahí uno no tiene tanta disponibilidad. Pero bueno, dentro de las confirmatorias tenemos o ELISA o la prueba del 2-mercaptoetanol o una prueba de CUMS, ¿sí? Cualquiera de esas pueden ser confirmatorias, pero siempre lo primero que se hace es un screening con cualquiera de estas de screening y luego hacer la confirmatoria. ¿Está? Y creo que llegamos al final. ¿Ah? ¿Están Profe, ahí o ya se durmieron ya? Sí, querida. después de tomar asistencia, ¿puede volver a pasar las diapositivas, las primeras? Sí, Porque a mí se me cortó el wifi y entre ellas estaba como 15 diapositivas adelantadas. listo, está, ningún problema. Yo lo que sí por ahí no puedo mostrar en pantalla completa, si no voy a ir abriendo de a una a ver si puedo mostrarle en pantalla completa para que le salga entera la foto, ¿te parece? No, igual está Vamos, bien así, no se ya, preocupe. dale. Me das un ratito, tomamos Profe, asistencia. antes de que tome la asistencia, le aviso, hay unos chicos que se le cortó la luz, Sí, hubo corte general en una zona y bueno, tuvieron problema para volver a conectarse. ajá. Beresex Bueno, Maya, pero ustedes están en contacto. Bueno, sí, ¿quiénes son? Espérame que nunca inicié la clase. ¿Quién es Berexú? Beresex Maya de la Comisión 1. Ok.